Señor doctor Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, señor rector de la Universidad Espíritu Santo, amigas y amigos. La búsqueda de los determinantes del desarrollo económico tiene más de 300 años. Durante los primeros 2 siglos, los estudiosos sostuvieron que el crecimiento tenía que ver con el buen manejo de la economía, control de la oferta monetaria, uso productivo de las partidas del presupuesto estatal, incentivo al mercado exterior y ejecución de políticas apropiadas. Muy pocos sostuvieron otras teorías. Entre ellos, Adam Smith escribió sobre la especialización del trabajo. A mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville fue el primero en observar que las fuentes de las riquezas eran algunas, no solamente la estricta atención a las variables macroeconómicas. Para los primeros años del siglo XX, Max Weber introdujo una nueva variable. La religión también debía tomarse en cuenta cuando se analiza el desarrollo económico. Por los mismos años, Ellsworth Huntington aportó con nuevas teorías respecto a que la geografía y el clima eran determinantes del progreso económico. Por concentrarse exclusivamente en factores económicos, todos los economistas desarrollistas surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, como Myrdal, Clark, Timberger, Hirschman, Prebisch, Lewis y Mirsky, introdujeron modelos en Asia, África y América Latina que fracasaron. El de sustitución de importaciones falló por encontrarse ausente otros determinantes como institucionalidad y costumbres. Paralelamente a las teorías de los desarrollistas, otro grupo de economistas escribieron sobre la institucionalidad y cultura. Respecto a esta última, estudiosos como Sowell, Harrison, Snooks, Tony, Landes y otros más han investigado extensamente acerca de cómo las costumbres inciden en el nivel de vida de las sociedades. En ninguna otra región los valores culturales han tenido tanto impacto negativo en el desarrollo económico como en América Latina y particularmente Ecuador. La obra de Osvaldo Hurtado trata desde la perspectiva histórica sobre las costumbres del ecuatoriano frente al trabajo, comercio, estudio y en general frente a la forma de vivir, pensar y actuar y cómo ellas han influido en su economía y nivel de vida. En su nota introductoria, el autor afirma, se abre comillas, a principios de los años 90 comencé a reflexionar sobre la posibilidad de que se encontrara en el campo de la cultura la explicación que el país no lograra desarrollarse y de que en el sistema democrático operara inadecuadamente. Terminan las comillas. Hurtado basa su teoría en los extensos escritos de cronistas extranjeros, tanto españoles y estadounidenses, quienes vivieron en diferentes regiones de Ecuador desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX, y de sus propias vivencias en las décadas posteriores. Por las narraciones se conoce que los visitantes extranjeros fueron grandes observadores de la cultura humana y se interesaron por conocer la realidad de nuestro país, describiendo detalladamente la forma de ser de su sociedad a través de los siglos. Las investigaciones del autor se remontan a la colonia, a las costumbres implantadas por los españoles cuando llegaron a la América española, trayendo sus valores culturales, imponiéndolos a los indígenas. Las primeras no se caracterizaron por ser orientadas a la producción y progreso humano. Hay que tener presente que España era un reino que producía muy poco, se vanagloriaba de tener los capitales para comprar todo fuera de sus fronteras. La expulsión de los judíos y árabes había sido mortal para el progreso económico español. En mi obra Análisis del Entorno,
en la que también analizo los factores culturales, reproduzco una cita de un ministro de Felipe II. Se abren las comillas. Dejen que Londres fabrique los tejidos, Holanda sus cristales, Florencia su ropa, Milán sus brocados, Italia y Flandes sus linos, siempre que nuestro capital los disfrute. Lo único que prueba es que todas las naciones entrenan a sus comerciantes para enviarlas a Madrid. Todo el mundo sirve de ella y ella no sirve a nadie. Se cierran las citas. Esta frase lapidaria selló para los próximos 500 años el destino latinoamericano de atraso y pobreza. El autor comenta que las costumbres impuestas por los españoles durante la audiencia de Quito crearon una sociedad jerarquizada y excluyente, incapaz de aprovechar productivamente la riqueza generosamente había dado por la naturaleza. El modelo económico impuesto fue el feudalismo, en el que solamente contaba la agricultura como actividad económica, sin interesar la incursión en otras actividades, peor aprovechar la ciencia y tecnología. Bajo la mentalidad paternalista, la gente se desestimuló a valerse por sí misma. Esperaba que el patrón le proporcionara protección, apoyo, guía, consejo e intermediación a cambio de favores. Dentro del mundo español, el sistema de castas marginó al indio, quien fue tratado peor que animal. Se le impuso tributos por su raza y no pudo acceder a ningún servicio proporcionado por la corona española. Para el autor, la religión católica, cuyos principios religiosos censuraban el lucro y generación de riqueza, fue otro importante ingrediente que abonó al desinterés de la población por el logro económico. Adicionalmente, se consideraba que el trabajo deshonraba a las personas. La desconfianza prevalecía en toda relación comercial, así como la apatía e indolencia. Los indios no se quedaban atrás, tenían el vicio de la bebida, hurto y mentira. Dentro de este entorno, donde prevaleció la ausencia del imperio de la ley en todas las regiones, transcurrieron los siglos coloniales. Pero desde fines del siglo XVIII y particularmente entrada la República, los habitantes de la costa comenzaron a desarrollar costumbres diferentes a las de la sierra, quienes básicamente no modificaron sus conductas. Al respecto, Hurtado comenta de los guayaquileños, se abren las comillas, aparecieron las primeras manifestaciones de un positivo cambio cultural gracias a las oportunidades económicas abiertas por la producción y exportación de cacao, el negocio importador y especialmente la industria naviera. Espíritu mercantil que contribuyó a que el puerto saliera del inmovilismo colonial e iniciara un sostenido progreso que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX. Se cierran las comillas. El autor pone como ejemplo los astilleros que en su opinión promovieron el trabajo laborioso y el desarrollo de capacidades empresariales.